no le importará a tu esposa Rosa que me lleves a la playa a mí en lugar de a ella? Preguntó Carmen con una sonrisa burlona. La pregunta era retórica. ¿Cómo iba a compararse la legítima esposa de Diego con ella? Rosa, pequeña, apenas alcanzaba 1,60 m con zapatos incluidos. Llevaba el cabello corto casi siempre recogido en una cola. Raramente usaba maquillaje y no sabía cómo resaltar su figura con la ropa. Lo único hermoso que tenía eran sus enormes ojos verdes del color del mar, pero por lo demás no había mucho que admirar. En cambio, Carmen era otra historia. Toda una belleza. Melena larga ondulada de color castaño, como si el chocolate mismo la hubiese bañado. Un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación. Una falda corta que apenas cubría sus largas piernas. Un maquillaje perfecto y unos tacones altos capaces de enamorar a cualquiera. Y por si fuera poco, unos ojos azules de un tono profundo como el océano en calma. Pero tú, ¿qué te imaginas, Carmen? ¿Que me maneja mi mujer? Respondió Diego con fingida indignación. Un hombre toma sus propias decisiones sobre cuándo, dónde y con quién se va de vacaciones. Y mira, la casa está a nombre de mi padre, así que Rosa no tiene más opción que aceptar. ¿Qué más puede hacer? Diego era un hombre robusto, algo barrigón y ya con claras entradas, aunque aún conservaba mechones grises en los costados como recordatorio de que una vez fue un atractivo castaño. Sin embargo, había perdido su encanto prematuramente y con poco más de 35 ya parecía un hombre de 50. En su juventud había sido muy popular entre las mujeres, pero era de esos hombres que pierden rápido el atractivo de la juventud y no llegan a ganar el carisma de la madurez. Por eso se sentía afortunado de que Carmen, que trabajaba como recepcionista en la misma empresa de transportes que él, se hubiese interesado por él. Rosa ya le resultaba insoportable desde que nació su hija Elena. Su esposa se había vuelto aburrida y a veces hasta amargada. Diego se lo decía sin rodeos. Mira, Rosa, así no podemos continuar. Tienes que seguir siendo atractiva como mujer. Estoy cansado de tus zapatillas viejas y de ese peinado descuidado que llevas siempre. Quiero verte con tacones, con un peinado elegante, esas cosas. Diego, ojalá pudiera arreglarme, respondía Rosa. Pero tengo una niña pequeña y tú, desde que me quedé embarazada, le entregas todo tu sueldo a tu padre. Desde casa, Rosa hacía trabajos como revisora de textos para una editorial donde antes había trabajado en plantilla. Era un dinero que costaba esfuerzo ganar. A veces le encargaban traducciones que pagaban un poco mejor, pero eran escasas. Aún así, con ese trabajo había costeado absolutamente todo para su hija, desde el sonajero más barato hasta la cuna más cara. El suegro nunca ayudó en nada, y cuando venía de visita solo sabía recordarle que tenía que sentirse afortunada de que su hijo se hubiese casado con ella a pesar de todo. El viejo insistía con que Elena era una niña fuera del matrimonio y se negaba a reconocerla como su nieta. Rosa ya estaba pensando en dejar a Diego cuando supo de sus infidelidades, pero el embarazo la detuvo. Decidió darle una segunda oportunidad. Todavía le quedaban sentimientos. Se conocieron en la reunión de antiguos alumnos. Habían ido juntos al instituto y ella siempre había estado enamorada de ese chico guapo que él fue una vez. Aunque Diego había cambiado mucho, ella seguía viendo en él a ese joven dulce y sin malicia de su adolescencia. Pero Diego era el típico hombre que se adaptaba al entorno como un camaleón, y en el mundillo de los transportistas, casi todos tenían esposas pacientes y aventuras. Él no fue la excepción. Se dejó llevar por el ambiente. Su padre, Esteban, estaba resentido con el mundo. Su esposa lo había abandonado y su hijo no cumplía ninguna de sus expectativas.
Quería que fuera un ingeniero exitoso y había pagado sus estudios privados con la esperanza de que lo fuera. Pero Diego repitió curso 2 veces y ni siquiera se esforzó. En eso era igualito a su padre. Tampoco se había tomado los estudios en serio y se había casado joven para asegurar una vida sin sobresaltos. Lo consiguió. Su ex esposa le dejó 2 apartamentos. Vivía en uno y alquilaba el otro. Eso le daba para no trabajar. Pero cuando Diego llevó a Rosa al apartamento familiar y luego nació la niña, que él se negaba a reconocer como su nieta, Esteban estalló. «A ver, escúchame bien», le soltó a su hijo. «O me pagas la renta como cualquier inquilino o te marchas de aquí». «Pero papá, tengo que mantener a mi familia», aún le quedaban resquicios de conciencia. «Esa mujer debería darte las gracias arrodillada por casarte con ella embarazada», respondió Esteban, olvidando por completo que él mismo había ido al registro con Diego ya en el vientre. Rosa peleó al principio, luego pensó que tarde o temprano Diego se daría cuenta de su error, pero cuando éste empezó a tener amantes abiertamente, comprendió que su matrimonio se había acabado. «Mira, Diego, si de verdad quieres a Carmen, divorciémonos», le propuso un día. Sabía la verdad. Carmen había tenido el descaro de presentarse en su casa, mostrarle fotos juntos y hasta la reserva del hotel en la costa. No había dudas. «Así se destrozan los matrimonios, así se rompe la familia», proclamó Diego con grandilocuencia, citando frases que había oído de algún colega transportista al que su mujer había descubierto con otra. «¿Pero qué dices, Diego, si tú mismo arruinaste nuestro matrimonio? Por cierto, ¿de dónde sacaste dinero para Carmen? ¿Lo sabe tu padre?» Rosa realmente quería saberlo. Dudaba mucho que Esteban supiera que su hijo usaba su dinero para otra mujer. «No me vengas con chantajes. Mi padre y yo nos entendemos sin ti», intentó sonar seguro, pero en su cara se reflejaba el miedo. «No te preocupes, en el cumpleaños de tu padre este fin de semana le preguntaré todo», le soltó Rosa con una media sonrisa vengativa. Diego, al darse cuenta del peligro, cambió de táctica. Le pidió perdón, aseguró que había dejado a Carmen, le regaló un enorme ramo de flores, algo que no hacía desde los tiempos del noviazgo, y a Elena le trajo un costoso set de muñecas. «Escúchame, cariño, dame otra oportunidad. He pedido las vacaciones. Alquilé una casita hermosa para pasar el verano en familia. Verás cómo todo cambia». Rosa lo pensó 2 días. Al final aceptó irse con su esposo. Parecía mejor opción que aguantar las burlas y el desprecio de su suegro en su fiesta. Diego respiró aliviado. Que su padre descubriera de dónde sacaba el dinero para su amante no le convenía en absoluto. Esteban le había dejado claro una vez. O ese desgraciado, refiriéndose a su ex esposa, si se enteraba de que Diego se veía con su madre, lo expulsaba de su vida sin pensarlo. Pero la verdad era que Diego sí mantenía contacto con su madre, Esperanza, quien le mandaba dinero regularmente bajo la mentira de que Esteban tenía problemas cardíacos. Diego había pintado todo con tanta emoción que la mujer terminó creyéndolo. Le dijo que su padre estaba arrepentido de cómo había tratado a su ex esposa, que quería reconciliarse antes de empeorar y que necesitaba ayuda para costear los tratamientos. Esperanza, que seguía ganando muy bien, no lo dudó y comenzó a mandarle sumas generosas. «Hijo, haces bien en cuidar de tu padre, pero también quiero ayudar a tu esposa y a tu hija», dijo Esperanza un día preocupada. «Mamá, es que Rosa es muy orgullosa, no aceptaría nada de ti. Además, papá sigue muy dolido por tu partida. Le ha dicho cosas horribles a Rosa, la verdad». Diego puso cara de niño avergonzado, como si fuera el único cuyos padres no se llevaban bien. Esperanza, confiada, aceptó la versión.
Le dio dinero en efectivo para que se lo pasara a su esposa y nieta, sin sospechar que todo iba directo a los bolsillos de Carmen y a las escapadas de lujo con ella. El plan de Diego era perfecto. Alquilar una casita modesta en medio de la nada, pasar unos días con su familia para aparentar buena voluntad y luego marcharse con una excusa cualquiera. Después, que Rosa se las arreglara sola. ¿A dónde iba a ir con la niña a cuestas, sin trabajo estable, sin herencia de sus padres, porque habían fallecido dejando deudas? No le quedaría más remedio que arrastrarse de vuelta y aceptar lo que él decidiera. Ese era el objetivo, una esposa obediente, callada y agradecida, como debía ser. Diego disfrutaba esa imagen. Rosa esforzándose por agradarle, cocinando, poniéndose guapa con lo poco que tenía, y todo eso mientras él se dejaba querer a ratos. A veces accedía a acostarse con ella y la dejaba ilusionada. Otras veces decía que tenía que trabajar y se iba directo con Carmen, quien lo recibía con entusiasmo desmedido y ansias apenas disimuladas. Mientras tanto, el dinero de la madre seguía llegando. Diego incluso empezó a hacer planes para pedir una hipoteca, comprarse su propia vivienda, deshacerse del padre y de Rosa y comenzar una nueva vida con Carmen, pero con astucia. Primero se divorciaría, así Rosa no tendría derecho a nada. Luego se volvería a casar con ella, según él, si quería, cuando ya no tuviera acceso a sus propiedades. Ya era hora, pensaba. Un hombre no puede estar bajo el control de una mujer toda la vida. Un día, después de llevar a Rosa y a Elena a la famosa casita de ensueño, una construcción antigua, con escasa señal de móvil y sin internet decente, Diego se aseguró de que no pudieran comunicarse con nadie. Incluso bloqueó el número de su esposa en el teléfono de su padre para evitar cualquier soplo. «¡Desagradecido! ¡Sinvergüenza!», gritó Esteban cuando lo descubrió. «Tú me cobras alquiler, ¿no? Pues esta casa me la dejó mi abuelo. No me hagas sentir que también tengo que pagarte con mi vida. Te la hubiera dejado si hubieras elegido bien a tu mujer, pero esa pobretona no vale nada». Ambos se gritaron durante un buen rato. Luego Diego dio un portazo y se fue. Delegó todo en un abogado y pidió el divorcio de Rosa, y por supuesto huyó con Carmen al sur, a disfrutar del dinero que todavía le quedaba. Durante semanas, ni una sola llamada. Rosa y Elena lo esperaron todo un mes. Ella sola apenas podía mantener la casa con leña encendida. La niña enfermó. El dinero se fue acabando. No había internet ni señal, no podía hablar con nadie. Intentó llamar a su suegro, pero nada. La línea seguía sin funcionar. Diego contestaba a veces, pero mal. Fingía mala cobertura. De fondo, Rosa oía risas femeninas y el sonido de las olas. Lo entendía todo. Ya no había nada que hacer. Un día regresó el dueño real de la casa, un hombre joven llamado Alejandro, como su hermano fallecido, cuya abuela había fallecido y le había dejado el terreno. Al ver la situación, les ofreció llevarlos al pueblo. «¿Dónde está su marido? La renta se acaba en 2 semanas». «No sé, no me coge el teléfono. Nos podría llevar a la ciudad. Le pagaré lo que pueda por la gasolina. No tengo para taxi». «Claro que sí, no se preocupe. No soy un monstruo». Alejandro sintió un nudo en el estómago al ver a aquella mujer joven, desesperada, con una niña en brazos. La llevó primero al apartamento donde ella vivía antes con Diego, pero nadie abrió. Los vecinos dijeron que estaba en venta. «No puede ser», dijo Rosa casi sin voz. Luego, con tono culpable, «Vamos a casa de su padre. Está cerca, lo siento». «Vale, pero antes vamos a comer algo. Usted y la pequeña necesitan recuperar fuerzas». Rosa sacó su cartera. No tenía casi nada, negó con la cabeza, pero Alejandro insistió. «Déjeme invitar. No voy a dejar a mi tocaya ni a su madre sin comer. Vamos».
Durante el almuerzo, Alejandro preguntó con tacto qué había pasado y sin querer, Rosa terminó contándole todo. Él la escuchó con atención. Luego dijo: «Algo huele muy mal en toda esta historia, pero pase lo que pase, puede contar conmigo. No está sola». «Gracias, pero quiero que sepa que no soy de esas mujeres que agradecen con... ya sabe». «Lo sé, tranquila. Yo no soy de esos hombres». Rosa le sonrió por primera vez. Estaba exhausta, pero la bondad de aquel desconocido la desarmó. Y entonces llegó el momento. Enfrentarse al dragón en su guarida. La conversación con Esteban, su antiguo suegro, fue un auténtico infierno. Apenas vio a Rosa en la puerta, empezó a gritar como si se hubiera encontrado con una ladrona. «Ese Diego me quiere dejar en la calle», vociferó. «Cambió su parte del apartamento por mi casa de las afueras y ahora quiere venderlo todo. Y encima apareció con esa zorra de Carmen que tuvo la desfachatez de decirme que Diego sacó dinero de la madre para mantenerla, diciéndole que yo me moría del corazón». Rosa no podía creer lo que escuchaba. Esperó a que el hombre se calmara un poco y habló con voz firme. «Lamento mucho que esté pasando por esto, pero ahora mismo yo y su nieta necesitamos ayuda, y mucha». «Dai, ¿y tu amante no puede ayudarte?», espetó Esteban con desdén, señalando a Alejandro, que había preferido acompañar a Rosa para que no enfrentara sola esa situación. «Soy el dueño de la casa que alquiló su hijo», contestó él con gesto tranquilo pero firme. «Y no me parece correcto que se dirija así a alguien que solo quiere lo mejor para su hija. Yo soy el malo». Esteban puso cara de víctima, se agarró el pecho y se lanzó a correr con un bastón en mano, gritando cosas sin sentido. Alejandro, sin perder la compostura, se apartó. «¿Va usted a volar en ese bastón? En ese caso, le despejo la pista de aterrizaje». Esteban, que ya iba lanzado por el pasillo del apartamento antiguo, perdió el equilibrio y se desplomó. Empezó a berrear. «¡Socorro, me matan!». La pequeña Elena, asustada, se puso a llorar. Rosa intentó calmarla mientras los vecinos salían a ver qué pasaba. Todos vieron que Esteban, a pesar de la hora, llevaba encima unas cuantas copas de más. Alejandro lo ayudó a levantarse sin decir ni una palabra más. Luego miró a Rosa y dijo: «Mejor nos vamos. Creo que no hay nada más que sacar de aquí». Cuando salieron a la calle, Rosa se disculpó. «Perdóname, pero ¿podríamos ir a ver a mi ex suegra Esperanza? No la conozco apenas, pero es mi última esperanza». «¿No sería mejor llamarla primero?», sugirió Alejandro. «Solo tengo su número del trabajo. Le hice una foto a su tarjeta hace tiempo, pero podemos intentarlo». Para su sorpresa, Esperanza contestó al primer timbrazo. Estaba de viaje por trabajo. Rosa le contó todo lo que había pasado, cómo estaban ella y la niña. Ella no hizo muchas preguntas, solo pidió la dirección donde se estaban quedando y dijo que pensaría qué hacer. Cuando colgó, Rosa suspiró. «Seguramente no hará nada. No puedo culparla. No tengo por qué esperar ayuda de alguien que no me debe nada. Volvamos a casa. Luego ya veremos». «Recuerda que no estás sola», propuso Alejandro, y cumplió su palabra. Durante los días siguientes, se aseguró de que no les faltara comida ni leña. Pasaron los meses, el invierno se acercaba, pero por primera vez en mucho tiempo, Rosa no tenía miedo. Pasaron 2 años. La vida de Diego cambió, y no para bien. Su padre, enfurecido por las mentiras, lo había delatado a Esperanza. La madre, al enterarse de todo, le cerró el grifo. Ahora Diego tenía que ganarse cada céntimo por sí mismo. Su plan de comprar 2 estudios, uno para vivir y otro para alquilar, se había esfumado. Y lo peor, Carmen le robó todo el dinero. Se lo llevó una noche después de una borrachera, celebrando la nueva vida. Al día siguiente, él pensaba ir al banco a meterlo en una caja de seguridad,
pero cuando despertó, ella y el dinero ya no estaban. Presentó una denuncia, claro, pero la policía le dijo que no había pruebas, que no vivían juntos oficialmente, que ella no tenía antecedentes y que encima ni había dejado de trabajar en la empresa. Es decir, no parecía tener motivos financieros. Volver con Rosa ya no era opción, ella se había esfumado del mapa. Diego, sin mejor idea, terminó viviendo con una pasajera habitual del taxi, una mujer mayor con la que empezó una relación a cambio de comida y techo. Pero aquello era el infierno. La señora bebía, lo mandaba a por botellas, lo criticaba por estar gordo y se quejaba constantemente de su desempeño en la cama. Mira, Diego, no quiero ser cruel, pero deberías bajar de peso. Te cansas enseguida, le soltó una noche cualquiera. Se cansaría contigo encima, pensaba él, pero no se atrevía a decirlo. No podía perder el único sitio donde dormir. Intentó sin éxito encontrar otra mujer que le ofreciera las mismas comodidades, pero todas eran complicadas, exigentes o tan arruinadas como él. Hasta trató de extorsionar a Carmen con ayuda de un par de colegas con malas pulgas, pero ella estaba saliendo con el jefe de la empresa. Resultado, lo echaron del trabajo. Acabó conduciendo en servicios de bajo coste donde apenas ganaba para el combustible. Un día, una pasajera le tiró café en el coche y encima le insultó. Otro, un tipo joven, le hizo cargar un maletón hasta un hotel carísimo y luego no le dio ni una propina. Ese día, de pronto, le entró la nostalgia. ¿Y si Rosa seguía esperándolo? ¿Y si su dulce esposa se había resignado a vivir sola con la niña? Seguro que había arreglado lo de la casa, seguro que tenía algo de ahorros. Si era tan eficiente como siempre, debía haber salido adelante, y quizás aún lo amaba. Imaginó que ella lo abrazaba, que le pedía que se quedara, que le decía que no importaba todo lo que había pasado, que Elena le llamaba papá otra vez, que Rosa, agradecida, lo perdonaba todo. Así que Diego tomó una decisión. Fue a casa de la mujer con la que vivía, agarró unas joyas de plata que ella cuidaba como oro, las vendió en un empeño por unas monedas, llenó el tanque y se fue. Iba directo a la casita del bosque. Pero cuando llegó, no podía creer lo que veía. Donde antes había una casa vieja y fría, ahora se levantaba un precioso chalet de ladrillo con jardín cuidado, flores en las ventanas y un portón robusto con cámaras de seguridad. Diego parpadeó. Aquello no tenía sentido. «Rosa no puede vivir aquí», murmuró para sí, pero decidió intentarlo. Llamó al telefonillo. Una voz automática preguntó: «¿Viene a ver a la señora Esperanza o al señor Alejandro?» Diego dudó. ¿Qué decir? Busco a Rosa», balbuceó. «Identifíquese y muestre su DNI a la cámara». Diego, nervioso, mostró el documento. Pasaron 20 minutos. Se impacientó. Estuvo a punto de irse cuando la puerta se abrió y apareció Rosa, radiante, acompañada de un hombre alto, sereno, con rostro confiable. Iban cogidos del brazo. Ella llevaba un vestido ligero, el pelo suelto, tacones bajos. Sonreía. Estaba más guapa que nunca. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó ella sin odio pero sin afecto. Él no supo qué contestar. «Mira, amor», dijo ella al hombre a su lado, «este es Diego, el padre biológico de mi hija, el que firmó la renuncia de paternidad. Y por desgracia mi hijo también», dijo con voz grave Esperanza, que acababa de salir por la puerta justo detrás de ellos. Diego bajó la cabeza. «¿Quiénes sois vosotros para juzgarme? ¿Acaso no sabéis perdonar?» «Diego», interrumpió su madre con firmeza, «ya hace tiempo que te perdonamos, como se perdona a los enfermos del alma. Pero eso no significa que tengas lugar en esta familia. Has fallado como esposo, como padre y como hijo. ¿Qué esperabas encontrar aquí? ¿Una familia dispuesta a abrazarte con lágrimas?» Rosa no dijo nada. Alejandro tampoco. Era un momento entre madre e hijo, y Esperanza continuó.
Pensaste que Rosa y tu hija desaparecerían en la miseria, pero no. Tú las dejaste sin un techo, sin dinero, sin explicaciones. Nunca volviste a verlas, ni una llamada, ni una visita. Y ahora vienes. ¿A por qué? Es que las cosas me han ido mal, murmuró Diego. Carmen me robó todo. Papá no quiere ni verme. Estoy sin un duro. Rosa, ¿de verdad preferiste a este cualquiera? Rosa no respondió, pero Alejandro sí. Yo soy ese cualquiera que te sustituyó, porque alguien tenía que hacerse cargo de tu hija. Alguien que no la dejara sola en una casa helada. Alguien que no fingiera querer a una mujer solo por interés. Me casé con ella hace un par de meses y ayer inicié el trámite legal para adoptar a Elena. Diego se tambaleó. Sintió como si le hubieran metido una piedra en el pecho. Mamá, ¿y tú? ¿De verdad no me vas a ayudar? Puedo ayudarte a encontrar trabajo. Puedo ayudarte con una habitación durante un tiempo, incluso pagarte un curso o estudio si quieres rehacer tu vida. Pero eso es todo. Nada más. Ningún apartamento, ningún dinero en efectivo, ni un céntimo más para amantes ni chantajes, dijo Esperanza sin levantar la voz, pero con una autoridad firme y absoluta. Diego asintió. Ya ni discutía. Vale, pero hoy mismo necesito un sitio donde dormir. Si no, la Inés me mata. Ya le quité unas joyas de plata. No digas nada más. Pero mejor no sigas, cortó Esperanza con gesto de decepción. Alejandro intervino. Conozco a alguien que se acaba de divorciar y le sobra una habitación. Hablaré con él para que te acoja un par de meses. Después ya se verá. En ese momento salió de la casa una niña de unos 4 años, alegre, morena, con grandes ojos verdes y una sonrisa abierta. «¡Papá, papá!», gritó al ver a Alejandro. «¡Mira lo que he hecho!». Corrió directo a él y se le colgó del cuello. Alejandro la alzó sin esfuerzo. Diego por un instante sintió una punzada de ternura hasta que se dio cuenta de que la niña no se refería a él. Se quedó en silencio. Quiso decir algo, tal vez disculparse, recuperar aunque fuera un poco de dignidad, pero no lo hizo. Se limitó a mirar a su hija, o lo que quedaba de ese vínculo roto, y a la mujer que una vez fue suya y ya no lo era. Rosa no lo miraba con desprecio, solo con indiferencia, como si fuera una sombra del pasado. Diego volvió a su coche, se alejó del chalet mientras echaba un último vistazo al jardín, al porche decorado, a la niña en brazos de otro, y pensó, rumiando la rabia y la impotencia. Rosa no podía esperar unos años. Tenía que irse con el primero que apareció. ¡Qué víbora! Bueno, que le vaya bien. Y arrancó, alejándose no solo de la casa, sino de lo que alguna vez pudo haber sido su hogar, su familia y su única oportunidad de redención.